Bien, tal como acabamos de mencionar, vamos a considerar hoy este capítulo 6 del libro de Esdras. Estamos dentro, como sabéis, de un gran conflicto, el conflicto que se genera por el retorno de una parte de los judíos, dirigidos, entre otros, por Esdras, también Nehemías, también Zorobabel. Estos dirigentes y servidores de Dios han vuelto debido a la generosidad de un gran emperador que fue Ciro. Este abrió las puertas para que el pueblo de Israel retornara a sus tierras, como ya bien sabemos. No fue solamente Ciro, porque también hay aquí otro gran emperador o rey de aquellas tierras, del antiguo imperio de Babilonia, ahora ya prácticamente imperio persa, como se ve luego con el siguiente emperador, que es Artajerjes. Pues ya se ha abierto la puerta, como digo, y una parte del pueblo de Israel retorna a aquel país suyo, a la tierra que Dios había dado a Abraham y a sus sucesores, pero se encuentran que la tierra ya está ocupada. Les han ocupado la tierra y la han ocupado gentes extranjeras, gentes que no son de la misma religión ni de la misma cultura, y estos están allí como señores y dueños con un espíritu de prepotencia, de soberbia, y no toleran la reconstrucción de nada de lo que era tan querido para los israelitas, es decir, el templo y las murallas de la ciudad, además de la ciudad misma. Bien, todo eso lo hemos ya visto en capítulos anteriores, y en este capítulo va a llegar el momento en que por fin la casa de Dios, se le llama muchas veces en las Escrituras no solamente templo, sino la casa. La casa de Dios es una expresión muy típica del Antiguo Testamento, porque en un sentido simbólico, aunque Dios no habita en templos hechos de manos, sin embargo, la presencia de Dios estaba prometida en relación con el templo. Era, por lo tanto, un sistema centralizado, de culto centralizado. Solamente en aquel templo, solamente en aquel altar, se podían ofrecer sacrificios a Dios. Y solo se podía orar y se podía, digamos, honrar y glorificar a Dios en relación con ese templo. No quiero decir que no se podía orar en casa, claro que sí. Oran muchas veces en cualquier lugar, la oración, pero de un modo particular lo que significaba el acto de culto, el acto de adoración a Dios tenía que estar relacionado con el templo. Por eso habían unas peregrinaciones regulares, unas visitas regulares de todos los israelitas al templo de Dios. Bien, pues por fin ese templo empieza a tomar forma. Y aquí en el capítulo 6, en primer lugar tenemos que el sucesor del emperador Ciro, que se llama pues Darío dio orden para que se investigara si verdaderamente su antecesor había dado orden de que se podía reconstruir el templo. De manera que esto es lo que estaba ahora en discusión, porque la acusación de los enemigos de Israel, a la sazón dueños y señores de aquellas tierras que eran de los hebreos, pues ellos habían difundido la idea de que estaban actuando en contra de la voluntad real, de la voluntad de los reyes.
Pero aquí, pues, los judíos se defendieron y diciendo, pues como vimos ya al final del capítulo 5, en un acto muy de testimonio de ellos, cuando contestaron: nosotros somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra. ¿Os acordáis de esa frase tan bonita que hay aquí en ese versículo 11 del capítulo 5? Somos siervos del Rey, del Dios de los cielos y la tierra. Y reedificamos la casa que fue construida hace muchos años, que edificó y terminó un gran rey de Israel, es decir, Salomón. Y bueno, ahí reconocen sus culpas y Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y toda esa historia que bien conocemos. Pero dicen ellos, el rey Ciro, el rey de Babilonia en aquel tiempo, dio orden para que esta casa de Dios fuera reconstruida. Y ahora entonces aquí viene la discusión. En nuestros tiempos es fácil y rápido verificar si existe un decreto real, un decreto de un gobierno, una ley, etcétera, que permita o prohíba una cosa. Hoy día sí, es muy rápido, pero entonces no. Entonces, los archivos de aquel tiempo eran montones de ladrillos, tabletas de arcilla donde se escribía cuando estaba todavía el barro tierno, se escribía, y luego eso se dejaba secar, y luego eso se almacenaba, y naturalmente ocupaba un espacio enorme de montones de esos ladrillos, esa especie de tabletas de arcilla, y era difícil encontrar, no había archivadores de aquel tiempo como hoy día. Y entonces tomó un tiempo, de manera que el propio rey Darío dijo, bueno, pues que me busquen eso, a ver si es verdad que se escribió en tiempos de Ciro, se les dio permiso, etc. Y efectivamente, como hemos leído en el capítulo 6, dice el principio que el rey Darío dio orden e indagaron en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia. Y en un pueblo, una ciudad pequeña llamada Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, fue hallado un rollo, porque en este caso estaba escrito aparentemente en un rollo seguramente de papiro o de pergamino, y conviviendo con el almacén de las tabletas de arcilla, que era lo normal. Lo normal era aquellas. Pero allí había un rollo, como dice en este caso, y esto fue lo que descubrió que efectivamente Ciro había dado orden de que la casa de Dios fuera reconstruida y reedificada y que allí se ofrecieran holocaustos, etcétera, etcétera. De manera que todos estos versículos nos indican que de una manera muy seria, muy profesional, diríamos, se hizo esta investigación y hallaron el documento que Ciro había promulgado, donde estaba la orden de reedificación y la orden de restituir todos los utensilios. El versículo 5 también dice: y sean restituidos a la casa de Dios los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del santuario de Jerusalén, etc. Bien, la historia continúa y viene a continuación, una vez que Darío se entera de que hay un documento que avala la reconstrucción, su antecesor había dado esa orden, pues inmediatamente Darío, con un espíritu de justicia, quiere que se cumpla esa orden y que a este pueblo, porque él conoce la historia de este pueblo, pues evidentemente él sabe cómo han sido llevados allí, él sabe quién era el auténtico propietario de aquellas tierras y de Jerusalén en sí misma y del templo. Y por lo tanto, dice aquí, a continuación, versículo 7, de una manera muy directa,
cómo hay un edicto que ordena, por lo tanto, fijaos aquí, el versículo 6, por lo tanto, Tatnai, gobernador de más allá del río, Setar Boznai y sus compañeros, los afarsaquitas de más allá del río, apartaos de allí, dice, y dejad llevar a cabo la obra de esa casa de Dios, y que el gobernador de los judíos se refiere a Zorobabel. También en este caso Esdras, que es uno de los máximos dirigentes. Y los ancianos de los judíos reconstruyan esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos judíos para la construcción de esa casa de Dios, que del erario del rey, aun de los tributos de más allá del río, sean pagados puntualmente los gastos a esos hombres para que no se detengan. De manera que veis, cuando el viento de Dios sopla a favor, cuando en la voluntad de Dios está que se abran las puertas y que se allane el camino, nadie se puede oponer, nadie puede resistir esa fuerza, porque lo que está diciendo aquí Darío está inspirado por el sentido de justicia y de verdad y por la voluntad de Dios mismo. De manera que tengamos en cuenta, porque esto es importante para que comprendamos lo que es la providencia de Dios, como leíamos el otro día en la confesión de fe, que todas las cosas que suceden, no solamente dentro de la Iglesia, no solamente dentro de lo que es el pueblo de Dios, el mundo entero, las naciones, los gobernantes, sus decisiones, todo eso depende de la voluntad de Dios, de los decretos de Dios, y por lo tanto no hay quien pueda resistir esto. Es más que el rey en este decreto dice en el versículo 12, por ejemplo, dice y Dios, el Aja, ese lo mismo que Elohim, que hizo que su nombre habite allí, destruya a todos los reyes y pueblos que alcen la mano para modificar o destruir esa casa de Dios que está en Jerusalén. Yo, Darío, promulgo el edicto, sea ejecutado con toda diligencia. De manera que vemos aquí a Darío casi como incluso, vamos a decir, casi enfadado, como diciendo, cuidado que nadie se oponga a esto que van a hacer ellos. Y efectivamente van a desaparecer todos los obstáculos, van a desaparecer todos los inconvenientes. Cuando en aquel tiempo un emperador, un rey como estos, que eran totalmente omnipotentes en su esfera de gobierno, cuando uno de ellos decía hágase esto, ya se podía echar a temblar todo el mundo, porque corriendo tenían que ejecutarlo, que no de ninguna manera se opusiera a nadie. Cuidado con desobedecer. Es más, fijaos en el versículo 11. En el versículo 11 dice, asimismo, decreto, está escribiendo esto Darío, por orden de Darío, que cualquiera que infrinja este edicto se arranque un madero de su casa y sea clavado y empalado en él, y que por ello su casa sea convertida en estercolero. Podríamos decir nosotros hoy día, bueno, no hay para tanto, ¿no? Como decía, pero las cosas así funcionaban en aquel tiempo. Es decir, si alguien se atrevía a desobedecer una orden de uno de estos déspotas, porque en realidad eran déspotas que significa pues un dictador duro, ¿verdad? Pues fijaos vosotros, dice, si a alguien se le ocurre infringir o desobedecer este edicto, pues dice, mire, que arranquen una madera de su casa y lo empalen clavado en ella.
y su casa convertida en estercolero. Es que realmente, claro, vivimos aquí, estamos viendo otra época muy distinta en cuanto a los gobernantes, o algunos, vaya, porque también todavía en algún lugar todavía hay dictadores que hacen cosas así, y no por buenos motivos, como el caso de Darío, que era para favorecer la obra de Dios. Pero en fin, ahí está. Lo cual quiere decir que se allana el camino para que rápidamente todo sean facilidades para reconstruir rápidamente la muralla del templo, el templo en sí mismo, con todos sus adornos, con todos sus utensilios, de manera que aquí ya tenemos esto que se llama el segundo templo, y tenemos aquí pues nada menos que un templo que va a durar hasta el año 70 ya de la era cristiana. Este segundo templo se terminó en el año 516. En el año 516. Había sido destruido antes, en el 587 antes de Cristo. Por lo tanto, han pasado 71 años exactamente. Naturalmente la reconstrucción tardó un tiempo, pero fijaos que clavado el tiempo del exilio viene a contarse desde la destrucción del templo en el 587 hasta la inauguración del segundo templo en el 516, antes de Jesucristo. Repito, 71 años clavados, es decir, los 70 años del cautiverio, más ese año extra que había llevado la reconstrucción. Muy rápida, por cierto. Claro, tenían todos los materiales allí, todo derruido, aprovecharon todo lo que pudieron, seguramente tuvieron ayuda de muchos de los nuevos habitantes que había allí, ayuda, me refiero a mano de obra, etcétera. Y estos 71 años marcan, repito, el periodo del exilio. Ya es verdad que en tierras de Babilonia se quedaron muchos, no volvieron todos, o volvieron poco a poco más tarde, y algunos nunca. Pero esto demuestra que dentro de los planes de Dios hay una ejecución prácticamente de matemática, una ejecución de los planes como fueron el castigo del exilio y el cautiverio, y luego también la promesa de que tras el arrepentimiento, tras aquel llanto, cómo lloraban los israelitas en las tierras de Babilonia, cómo lloraban recordando Jerusalén, recordando su tierra, no podían celebrar el culto. Como mucho se reunían en pequeños grupos y hablaban de las cosas de Dios. Ahí el principio de la sinagoga fue en aquel tiempo, en aquel entonces, reuniones para hablar de las cosas de Dios, para cantar también salmos. Todo esto era lo que estaba ocurriendo en este periodo tan importante en la historia de Israel, la historia, no lo olvidemos, del pueblo de Dios, de la congregación de Dios y, aunque les moleste a muchos, de la iglesia de Dios. Porque la iglesia, la congregación, en definitiva, el pueblo de Dios, todo es una misma palabra y todo se reduce a una misma cosa. Los redimidos de Dios, los llamados, los elegidos, aquellos que por la gracia de Dios han llegado a conocer el camino de la verdad. Bien, ahora, por lo tanto, vemos la terminación del templo. No solamente es Esdras, hemos de recordar mucho a Zorobabel. De él se dicen pocas cosas, hay algunas genealogías, por cierto, también,
en el Nuevo Testamento, entra en las genealogías, era de la misma casa que David, de la casa de Judá. Este Zorobabel, la palabra esta, era una palabra que significaba que había brotado o nacido en Babilonia. Por lo tanto, Zorobabel era un relativamente joven que había nacido durante el tiempo del exilio, del cautiverio en Babilonia. Y él había sido, pues, uno de los grandes dirigentes que había llevado un contingente grande de los exiliados de regreso a Jerusalén. Y tuvo que ver mucho con la reconstrucción del templo, juntamente con Esdras. Juntamente también, no lo olvidemos, con dos profetas importantes, que es Ageo y Zacarías. Estos dos profetas pertenecen a este tiempo de la reconstrucción del templo. Y ellos son los que, en cierta manera, estimulan y, diríamos, empujan con sus palabras, estimulan y animan para que el templo sea reconstruido. ¿Qué cosa más tremenda el ver otra vez el templo reconstruido, este segundo templo? Segundo templo que es verdad que en tiempos de Herodes el Grande, ese templo fue renovado, en fin, se embelleció, se hicieron ampliaciones, etcétera, pero siempre, digamos, dentro de lo que era el segundo templo, ¿verdad? Que, aunque indudablemente pues, ganó mucho en espectacularidad y en grandeza por esta decisión de Herodes. Llega en este capítulo el momento de la dedicación del templo. El templo van a dedicarlo. Es una segunda dedicación, una segunda inauguración. Y esto es bueno leerlo en paralelo con el relato que tenemos de la primera gran dedicación o consagración del templo en tiempos de Salomón, que es una belleza literaria de todo lo que se hizo, de las oraciones que hay allí, las oraciones de la dedicación y de todo lo que el Señor hace para la bendición de su pueblo. Pues bien, ahora viene una segunda dedicación. Esta segunda dedicación es la dedicación parecida a la primera, porque en el edicto del rey de Darío dice: por mí es la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos judíos para la construcción de esa casa de Dios, que del erario del rey, de los tributos, etcétera, todo eso para que no se detengan, tenían que darles lo necesario, y también todos los animales que iban a ser sacrificados. Versículo 9, sean necesarios becerros, carneros, corderos, para los holocaustos al Dios de los cielos, como asimismo trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, que les sea dado cada día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios de olor agradable al Dios de los cielos, y oren por la vida del rey y la de sus hijos. Fijaos vosotros, aquí como Darío, que era un rey pagano y que tenía sus propios dioses, pero en aquel tiempo y en aquella civilización que era de múltiples dioses, era un politeísmo directo y claro, ellos también incluían al Dios de los judíos dentro de la realidad religiosa que tenían. Y por lo tanto dicen, estaba pensando Darío, bueno, yo hago todo esto y también que Dios me bendiga a mí y que Dios bendiga a mis hijos. De manera que era algo bastante normal. No quiere decir que fuera él un creyente, un redimido, no tenemos base suficiente, pero sí que admite la grandeza de Yahvé
o del Elohim, del Rey de los cielos. Eso ocurre con varios reyes y faraones incluso, que reconocen la grandeza de Yahvé, el Dios de Israel. Era una grandeza basada en el poder de Dios. Reconocen que el Dios de Israel es poderoso, más que otros dioses. Y por eso se acogen también aquí, en este momento, al Dios de los cielos. Bien, hay una cosa que faltaba hacer. Ya tienen el templo, ya tienen las murallas del templo. ¿Qué faltaba para poner en marcha el culto? Faltaban los sacerdotes. Faltaban los sacerdotes. Y los sacerdotes, durante el tiempo del exilio, pues se habían dispersado mucho por todas aquellas tierras. No se había guardado una lista, diríamos, de familias que fueran de los descendientes de Aarón y de la familia de la tribu de Leví. Había una cierta confusión, por lo tanto tuvieron que hacer una especie de ejercicio de recuperar a estos sacerdotes. Y dice que, bueno, la dedicación de esta casa, pues además de los sacrificios, etcétera, pero dice, establecieron, esto lo dice el versículo 18, establecieron a los sacerdotes según sus clases y a los levitas según sus órdenes para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el rollo de Moisés. Y una vez que pudieron reconstruir, diríamos, y verificar la lista de los sacerdotes y de los levitas en general, pues ya entonces estaba todo preparado para celebrar la dedicación de la casa al Señor, de la casa de Dios. Y efectivamente hicieron coincidir esto con la celebración de la Pascua, porque en el versículo 19 dice, y los hijos de la cautividad hicieron la Pascua el 14 del mes primero, del mes de Nisán, y los sacerdotes y los levitas se habían purificado como un solo hombre, todos ellos estaban puros, y sacrificaron luego el cordero pascual por todos los hijos del cautiverio y por sus hermanos, los sacerdotes, y por ellos mismos. Y comieron, versículo 21 ahora, los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio y todos los que junto a ellos se habían apartado de las inmundicias paganas de la tierra para buscar a Yahvé, el Dios de Israel. Y celebraron la festividad de los ácimos. Versículo 22. Tenemos aquí algo importante y es la recuperación de la Pascua. La Pascua se celebró también por primera vez en relación con el fin de un cautiverio, el cautiverio en Egipto. Al salir de Egipto, ellos celebraron la Pascua, aún estando dentro de las tierras de Egipto, pero ya con el decreto de Dios de que tenían que salir una noche determinada. Y celebraron la primera Pascua en las casas, estando todavía en Egipto, como recordaréis todos. Allí fue el sacrificio del cordero, allí fue la cena. Allí fueron los panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Porque si pones levadura, tienes que esperar a que aquello fermente. Para hacer un pan con levadura hay que esperar. Y la salida de Egipto fue tan precipitada aquella noche
fue tan rápida que Dios les dijo que tenían que hacerlo sin levadura. Haced los panes, pero sin levadura. No tenéis que esperar algunas horas para que eso fermente, o sea, aumente y se pueda hacer bien el pan. No, pan sin levadura. Y aquí vuelven otra vez a celebrar la Pascua sin levadura. Es algo como diciendo, rápido, haced las cosas, como diciendo, no sea que esta gente se vuelva atrás. Igual que en Egipto, que no sea que el emperador se vuelva atrás de su palabra. El faraón. De manera que, dice, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio y todos los que juntos a ellos se habían apartado de las inmundicias paganas. Y celebraron la festividad de los ácimos. El pan ácimo es el pan sin levadura. Durante 7 días, con regocijo, y por cuanto Yahvé los había alegrado y había dispuesto en su favor el corazón del rey de Asiria para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. De manera que toda esta aventura termina con la culminación del templo, la consagración del templo, la celebración de la Pascua. Bueno, fue, digamos, un estallido de gozo, de alegría y de confianza en el poder de Dios. ¿Quién se lo iba a decir unos años antes, cuando estaban allá en tierras de Babilonia, tristes, compungidos, llorosos y temerosos de que aquella nación iba a desaparecer? Pues Dios es capaz de hacer de lo que parece nada, de la brasa que está a punto de apagarse, del pábilo que humea, Dios es capaz de sacar una llama otra vez. Dios es capaz de levantar un pueblo, aunque esté en sus últimos momentos. Pero eso nos lleva, por último, a la lección principal de todo este pasaje y realmente de todo este libro. Es el contraste que hay entre, vamos a decir, la valentía, que es en realidad la confianza en Dios, y la cobardía. Valentía y cobardía, que son dos aspectos completamente opuestos, pero que hay que tener muy en cuenta. ¿Os acordáis vosotros, seguro, porque ese es uno de los grandes textos que a los niños ya les hemos enseñado a veces y que se refiere al tema de la valentía? ¿Os acordáis cuando Israel entra ya en tierra de Canaán? Cuando Israel entra en tierra de Canaán, Moisés ya ha muerto, Moisés ha quedado fuera de la tierra de Canaán, pero Dios habla entonces al sucesor, a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, ayudante de Moisés. ¿Y qué le dice? Le dice famosas palabras: esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Pero la repetición a Josué de que se esfuerce y que sea valiente. Y esto se repite una vez más aquí. Se repite en esta historia de Esdras. Se repite en este regreso, este retorno, para que se metan en la boca del lobo, porque llegan a una tierra donde les esperan enemigos, les esperan gente que ha ocupado sus tierras y no quieren salir de allí, que ha ocupado Jerusalén y no quieren salir de allí. Y solamente las palabras de Darío que hemos leído: cuidado de que nadie desobedezca mi edicto, porque a ese hay que empalarlo.
hay que clavarlo a una madera de su propia casa y su casa convertida en estercolero. De manera que ahí, gracias a la fuerza y la amenaza de ese edicto, los israelitas pueden trabajar con un cierto desahogo y tranquilo. Pero había que ser valiente. Había que ser valiente. Esta idea, naturalmente, es la opuesta a la otra. La otra es la cobardía. ¿Os acordáis, seguro, de un texto que es en la carta segunda de Pablo a Timoteo? En la carta segunda de Pablo a Timoteo se habla también de algo parecido. En el capítulo 1, versículo 7, cuando dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las palabras que en la Biblia salen para hablar de cobardía no son muchas y normalmente no están traducidas como cobardía, porque también también significan indiferencia, indolencia, falta de interés. Y por eso los cobardes en la Biblia se identifican con esa apatía, con esos abúlicos, con esa actitud de me es igual todo, que es una de las grandes plagas dentro de la Iglesia de Dios a lo largo de los siglos. El no tener el espíritu de emprendedor valiente para ejecutar y realizar las cosas que Dios ha dejado ordenadas. Por eso fijaos el apóstol como dice que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino el de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio, conforme al poder de Dios. Naturalmente, la cobardía viene del temor, del miedo al sufrimiento. Pero la Biblia está llena, gracias a Dios, de ejemplos de valentía. Valentía no en un sentido carnal, humano, de prepotencia, no, la valentía del cristiano es simplemente la obediencia a los mandamientos divinos, que pueden acarrear sufrimiento, que pueden traer a nuestra vida muchos problemas. Pero esto hay que cumplirlo. Es lo que se nos viene a decir. Aquí tienes mi ley, dice el Señor, aquí tienes mis mandamientos, cúmplelos, no te importe las consecuencias. Y cuando el pueblo de Dios realmente ha tomado eso, y ahí hemos de mirar la historia entera de la Iglesia cristiana y ver los mártires, los que han muerto, los que están muriendo hoy, en el día de hoy, todo lo que significa la persecución, etcétera, para lo cual hace falta verdaderamente un espíritu de valentía, el espíritu del poder que Dios ha dado a su pueblo. Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, de echarnos atrás. ¿Qué dirán? ¿Qué me harán? ¿Qué consecuencias puedo tener con todo esto? Ahí tenemos. Bueno, ¿os acordáis? Ahí tenemos los ejemplos del apóstol Pedro mismo, que naturalmente que hay un momento ya de arrepentimiento después, pero Pedro se asustó, tuvo miedo, fue cobarde, negó a Jesucristo, negó conocerlo, que no tenía nada que ver con él, etcétera, y ahí tenemos un ejemplo del espíritu de cobardía.
pero no venía ese Espíritu de Dios, venía del sentimiento de la carne, de la naturaleza humana, caída. Y gracias porque el Espíritu de Dios le lleva luego al arrepentimiento, etc. Pero juntamente con ese espíritu, como digo, está también el de la indiferencia, el de la indecisión, ni blanco ni negro. Y Dios es el Dios que nos dice una y otra vez, tienes que coger un camino. No puedes estar entre dos caminos. No puedes estar con un pie en tierra y el otro en el agua. Tienes que llevar adelante el mandamiento de Dios de obedecer su santa ley, aunque sean las consecuencias a veces bastante dolorosas. De manera que cuando leemos el libro de Esdras, hemos de decir, reconocemos que Esdras, Nehemías, Zorobabel, todos los que iban con ellos, fueron valientes. Sí, fueron valientes. Ahí me acuerdo yo que cuando en el Antiguo Testamento, cuando un espíritu malo entró en el espíritu de Saúl, el primer rey, ¿os acordáis que Saúl cayó en desgracia por su rebeldía contra Dios y su desobediencia? Y solamente se apaciguaba cuando alguien tocaba algo de música. Y alguien le dijo, conocemos a un joven que sabe tocar y que es valiente. Y Saúl dijo, rápido, traedme a ese joven. Ese joven era David. Y David fue presentado a Saúl y efectivamente allí estuvo él tocando su cítara y apaciguando. Esto está en el libro primero de Samuel, capítulo 16. Apaciguando a Saúl. Aunque vemos que Saúl luego tuvo esos brotes de locura y de intentando incluso matar a David. Pero David lo presentan como un joven valiente. Valiente. Esa es una idea. Y es una idea importante porque valiente quiere decir tomar una opción clara. Una opción clara. ¿Os acordáis que la Biblia dice que a Dios no le gusta ni frío ni caliente? No, como si dijera, bueno, o frío o caliente. Lo que Dios dice aborrece es lo tibio. Lo tibio, porque eres tibio, te arrojaré de mi boca. Así es lo que se nos dice hoy. En el mundo de hoy, la Iglesia corre un peligro y es de acomodarnos a muchas cosas del mundo y olvidarnos de que hemos sido llamados a ser militantes, a ser soldados de Jesucristo, revestidos de la armadura de Dios y con el espíritu de valentía, porque Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía. Y ahí tenéis la historia de Esdras y luego la de Nehemías y todo lo que tuvieron que hacer. Bien, aquí dejamos, el próximo día continuaremos con otro capítulo de toda esta aventura para que veamos cómo se consolida la obra de Dios y una gran nueva etapa se abre delante de nuestros ojos. Que el Señor los bendiga. Amén.